Muy bien, hermanos. Entonces, Mateo capítulo 18. Hoy vamos a examinar solamente los pasajes del 18 al 20, pero de igual forma vamos a leer desde el 15. Quiero hacer una aclaración a todos nuestros hermanos que nos han escrito por correo, que inicialmente serían 5 enseñanzas, pero por razones de desarrollar un poco más los versos 18 al 20, es que quisimos dejar como una sexta enseñanza. Por lo tanto, hoy culmina la serie de la disciplina en la iglesia con los versículos, como dije, del 18 al 20. Voy a leer entonces del 15 en adelante para recordar la idea. Dice así, Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El tema de hoy, hermanos, principalmente por los textos del 18 al 20, es la disciplina y la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a entender hoy día que Dios aprueba, confirma, respalda totalmente la disciplina en la iglesia, como lo vamos a desarrollar más adelante. Quiero recordar los 4 grandes propósitos por los cuales nos enfocamos desde el inicio. Número 1, la disciplina en la iglesia permite mantener la santidad, permite mantener el orden en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe preservar la pureza en la medida que avanza el tiempo, o mejor dicho, hasta el tiempo en que el Señor nos venga a buscar. Es la responsabilidad de la iglesia que preservemos la pureza del Señor, el orden del Señor. Y para eso Dios estableció la disciplina, la corrección, la reprensión, etcétera, etcétera. En segundo lugar, conocer la realidad espiritual del hermano o la hermana que caen en estos pecados y no se quieren arrepentir. Esta acción disciplinaria nos permite a la iglesia poder discernir si estamos tratando con un creyente o un no creyente a través de este mecanismo de disciplina en la iglesia. En tercer lugar, la disciplina sirve para ayudar, para colaborar con la restauración del hermano una vez que ha caído. Como bien leía el hermano Juan Carlos en el devocional o en la coordinación, Gálatas 6:1, si alguno de vosotros ve a un hermano caer en alguna falta, los que son espirituales, ¿qué deben de hacer? Ir donde el hermano a restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Entonces, esto permite, hermanos, ayudar, colaborar con el desarrollo restaurativo del hermano que ha caído en un pecado. Y para eso se establece la disciplina en la iglesia. Explicamos en el desarrollo de esta serie que la disciplina no es agarrar a palos al hermano. Es primero escucharlo, primero decirle, hermano, mira, estás mal, hermano, mira, queremos ayudarte, estás en un pecado. Siempre, inicialmente debe ser esa la actitud, no solo de los pastores o los ancianos en la iglesia, sino de cualquier hermano que tiene amor por su hermano. Entonces, este mecanismo, hermanos, permite poder ayudar a esta restauración, a corregir, a encauzar al hermano a la santidad y a conformarse a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, dijimos
que la disciplina en la iglesia debe producir temor en todos los demás. Es un temor saludable, es un temor reverente, es un temor que implica respeto a Dios y a la iglesia, que en primer lugar con el Señor no se juega, ni tampoco se juega con la iglesia. En virtud de los pecados me refiero. De un hermano que quiere insistir en sus pecados, debe entender que Dios no puede ser burlado, con Dios no se puede jugar, no se puede tomar a la chacota a Dios ni a la iglesia, porque somos el cuerpo del Señor. El Señor pagó un precio muy alto por su iglesia. La iglesia tiene un valor incalculable. ¿Cuál es? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor pagó con su sangre el precio por todos nosotros de redención, ¿vamos a tomar entonces a la chacota su iglesia? Desde luego que no. Entonces, ¿qué hace la disciplina dentro de otras cosas? Establece un temor en la iglesia. Para que si a Juan Pérez la iglesia lo disciplinó, en algún momento yo, si insisto en mis pecados, también voy a tener que ser llamado por la congregación, por la iglesia, por el liderazgo, para poder también ser tratado. ¿Por qué? Porque no podemos hacer acepción de personas con nadie. Todos somos iguales en la iglesia. No hay ninguna aquí cobertura especial para nadie, ni siquiera para nosotros que somos pastores. Todos en algún momento vamos a quedar expuestos a un llamado de reprensión, de exhortación, porque somos seres humanos. Nos podemos caer, podemos cometer pecados. Como lo dije también al inicio, no significa que la disciplina solo lleva a cabo estos 4 propósitos, pueden haber más, pero yo me quise focalizar principalmente en estos como propósitos generales. Bueno, a través de toda esta serie, hermanos, me imagino que hemos observado claramente el celo de Dios y la seriedad que Dios da a su iglesia y a su verdad. ¿No es así? Espero que sí. Yo creo que, por ejemplo, nadie quedó indiferente a cómo se le trató al fornicario en Corinto, por ejemplo. Yo creo que nadie quedó indiferente a cuando Dios mató a Ananías y Zafira. Yo creo que nadie quedó indiferente a las palabras de Pablo a la iglesia en Tesalónica cuando dice: a estos ociosos no se junten con ellos para que se avergüencen. Nadie quedó indiferente a eso. Por lo tanto, con esta afirmación queremos, hermanos, clarificar el celo de Dios por su iglesia, el celo de Dios por la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Espero que nadie haya quedado indiferente a eso, porque Dios a su Hijo va a disciplinar y lo va a azotar. Va a usar a los padres en el hogar, va a usar a la iglesia, va a usar al gobierno, socialmente hablando. Hay diferentes focos de disciplina que Dios utiliza, pero esta serie tiene que ver con el brazo ejecutor de Dios a través de su iglesia. Con todo, hermanos, lo que hemos expuesto hasta este momento, podemos responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son los pecados por los cuales una persona puede ser disciplinada? Si bien es cierto, al inicio dijimos que cualquier pecado que el hermano o la hermana comete en la iglesia de manera insistente es motivo y es una razón válida para poder iniciar el proceso de Mateo 18, cualquiera sea el pecado. Pero quiero, hermanos, clarificar aún más con lo siguiente: cualquier conducta o palabra que tienda a dividir la iglesia es digno de disciplina eclesiástica. Miren ustedes en Tito, hermanos, en Tito capítulo 3, antes de entrar a los pasajes que vamos a desarrollar como broche final de la serie. Tito capítulo 3. Esto es solo por clarificar un poco más, hermanos. Dije en primer lugar que conductas o palabras que tienden a dividir la iglesia. Dice Tito 3:10 lo siguiente: al hombre que cause divisiones después de una
y otra amonestación, ¿qué dice Pablo aquí? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Al hombre, dice Pablo, no importa quién sea, que cause, ¿qué dice? Divisiones. ¿Divisiones dónde? ¿Afuera en el barrio? No, en la iglesia, en el contexto local de la iglesia. Al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, el texto griego dice, después de la primera y segunda amonestación. ¿Qué decía Mateo 18? Primero, habla con él. Segundo, lleva 2 o 3 testigos. Ahí está la segunda instancia. Y a la tercera, ¿qué había que hacer? Si no había arrepentimiento, informarlo a la iglesia. ¿Qué había que hacer con esta persona que causaba divisiones? Desecharlo. Así de fuerte. Romanos capítulo 16. Romanos 16, verso 17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Por lo tanto, palabras, conductas que dividan la iglesia es digno de disciplina. En segundo lugar, pecados que manchan o contaminan la moral o la pureza de una iglesia. ¿Se acuerdan 1 Corintios 5? ¿Qué pasó con el fornicario en Corinto? ¿Manchó la pureza y la moral de la iglesia? ¿Qué había que hacer con él entonces? Disciplinarlo. Quiten a ese perverso en medio de vosotros, dijo Pablo. En tercer lugar, acusaciones contra los líderes de una iglesia. Por eso vimos también que en 1 Timoteo 5:19, cuando Pablo dice a Timoteo, cuando hay alguna acusación contra un anciano, no lo admitas sino con 2 o 3 testigos. Y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Si no, le podemos preguntar esto mismo como un principio del Antiguo Testamento a Aarón y María. Cuando murmuraron de Moisés, el siervo de Dios, ¿qué le pasó a ellos? Bueno, Aarón reconoció. María, lepra. Pero eso no es un cuidado especial por los líderes. Si nosotros estamos en pecado, la iglesia tiene toda la facultad de llamarnos también a reprensión. Pero es una causa también, hermanos, acusaciones contra el liderazgo de una iglesia, obviamente sin argumentos. Y en cuarto lugar, enseñanzas falsas o doctrinas falsas. Por eso Alejandro e Himeneo fueron entregados a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Muy bien, hermanos, regresamos a Mateo 18. Mateo 18, verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Se acuerdan cómo titulamos esta primera acción? Una cita privada. Tú y el hermano, nadie más. No el tío, el abuelito ni el pastor. El hermano con el hermano que cometió la falta. Dijimos claramente, hermanos, que aquí no dice que el pastor tiene que ir o los ancianos tienen que ir. Cualquier hermano que observa una conducta inapropiada en otro hermano, en el amor y en el espíritu de mansedumbre, debe ir para poder reprenderlo y llamarlo a restauración, para que se arrepienta y siga adelante. Esa es la cita privada. Si te oyere, has ganado a tu hermano, porque la finalidad, como digo, es restaurar al hermano. Verso 16, mas si no te oyere, toma un contigo, a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La Biblia nos dice, hermanos, cuánto tiempo tenemos que esperar. ¿Cuánto tiempo hay que esperar de la primera reprensión para después ir con 2 o 3 testigos? No lo dice la Biblia. Ese es uno de los líos que tenemos los pastores siempre, porque tenemos que establecer criterios. ¿Cuándo lo vamos a tratar al hermano si ya hablamos con él?
2 semanas, un mes. Y leí a muchos pastores y hubo unanimidad en esta idea final. Cuando se observe mayor dureza y mayor soberbia visiblemente, entonces los tiempos se comienzan a cortar. Es decir, podríamos decir, bueno, vamos a verlo en un mes más, vamos a verlo en 2 meses más al hermano, pero si a las 3 semanas muestra mayor evidencia de pecado, entonces ahí habría que hablar con él y no esperar necesariamente el tiempo que se conversó. Por eso es que esto es una de las cosas complicadas de los tiempos. Bueno, esta es la cita acompañada entonces por 2 o 3 testigos. Verso 17, si no los oyere a ellos, es decir, a los testigos, dilo a la iglesia. Aquí se informa a la congregación. Aquí se da un informe a la congregación de que tal o cual hermano está en una situación de disciplina, de privación dentro de la actividad de la iglesia, y la iglesia debe estar informada de eso. Porque como somos un cuerpo, la iglesia necesita forzosamente saber lo que sucede con sus miembros. Sería tan ilógico esto. Te cortaste un dedo un día y pasó un mes, hoy no tenía idea que me corté el dedo. Sería ridículo eso, ¿cierto? Se supone que inmediatamente tú estás consciente que un miembro de tu cuerpo está dolido, ¿cierto? Se entiende que todos nosotros sabemos lo que pasa con un miembro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro cuerpo. La iglesia se informa. La iglesia debe ser informada, como digo, para que sepa lo que sucede con los miembros y oremos por ellos. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil, es decir, una persona excluida de las bendiciones de Dios, como pueblo de Dios y de Israel, y publicano, una persona vendida al gobierno romano. No tenían nada que hacer dentro del pueblo de Israel. No porque el Señor odiara a estas personas, porque de hecho Él salvó a publicanos también, uno de ellos fue Mateo. Pero aquí está esto en el contexto de la disciplina, de poder determinar si una persona es un creyente o no es un creyente. Si no lo es, tenle por gentil y publicano, y ese miembro pecador entonces tiene que salir de la iglesia. Eso es lo que manda el Señor. Muy bien, hermanos. Vamos al verso 18 entonces, al tema de hoy, dicho todo lo anterior. Aquí entonces el Señor sigue diciendo y dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué se expresa aquí? Bueno, hay una atadura en la tierra y hay una atadura en el cielo. Eso lo tenemos por un lado. Por otro lado, se desata, ¿verdad? Todo lo que será atado en la tierra, o lo que atéis en la tierra, será atado también en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, entonces también será desatado en el cielo. Un poco de contexto para entender estas expresiones. Muchos judíos entendían que la Suprema Corte Judía actuaba sobre la autoridad, en base a la autoridad del tribunal de Dios en el cielo. Es decir, Dios ratificaba todo lo que se hacía en la tierra, de acuerdo a sus decretos. Aquellos que juzgaban cosas correctamente sobre la base de la ley de Dios, representaban su voluntad. Por tanto, atar y desatar eran términos que normalmente se utilizaban son expresiones utilizados para sujetar o encarcelar, en contraste con liberar o soltar. Esta expresión entonces es una metáfora natural para condenar o absolver en una corte. De hecho, el rabí le decía a la persona si todavía se encontraba atado con el lazo del pecado o libre de él.
Regresemos, por favor, antes de seguir explicando esto, o retrocedamos, mejor dicho, a Mateo 16, verso 19, porque esta expresión también aparece por segunda vez o primera vez, de acuerdo a cómo lo leamos, en Mateo 16, 19. Aquí el Señor les hace una pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es Él? Unos Juan el Bautista, otros Elías, etc. Y en eso Pedro le dice al Señor, tú, Señor, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí está en el contexto de la conversación puntual entre el Señor y Pedro, verso 19. Y a ti, es decir, a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la misma expresión que vemos nosotros en Mateo 18. La diferencia es que en Mateo 16 se le dice a Pedro, pero en Mateo 18 se le dice al resto de discípulos. Regresamos a Mateo 18 entonces. Vamos a clarificar de manera puntual ahora qué significa entonces atar y desatar en este contexto de Mateo 18. Cuando Cristo aquí dice todo lo que atéis en la tierra, esta atadura tiene que ver con ¿qué? ¿De qué estamos hablando? De la reprensión, de la disciplina de una persona. Por lo tanto, esa atadura hay que relacionarla con la disciplina. Por lo tanto, todo lo que la iglesia prohíba, todo lo que la iglesia haga con respecto a ese miembro pecador o frene, eso también es respaldado por Dios en los cielos. Todo lo que la iglesia determine hacer con tal o cual hermano en base a la reprensión o la disciplina, también es atado en los cielos. Es decir, Dios también arriba con ese hermano lo prohíbe, lo inhabilita. ¿Me explico, hermanos? Dios ha dado la facultad a la iglesia para determinar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque se supone que la iglesia lo hace en base a sus decretos, en base a lo que Él mismo nos ha mandado a hacer. Esto es aprobado, por lo tanto, y confirmado por Dios en el cielo. Y dice la otra frase, y todo lo que desatéis en la tierra, es decir, si un hermano en pecado hay que disciplinarlo, se ata. Pero si el hermano se arrepiente y es restaurado, se desata, se libera. ¿Qué hace Dios? Lo aprueba del cielo también, porque Dios aprueba tanto la disciplina, el dejarlo inhabilitado, el frenar al hermano, el prohibir al hermano, pero también Dios confirma cuando se habilita, cuando se perdona y cuando se restaura. Ambas acciones de atar y desatar, Dios las respalda total y completamente desde el cielo. ¿Por qué? Porque la disciplina no la inventamos nosotros en la iglesia. La disciplina Él la instaló en la iglesia para llevarla a cabo y para desarrollarla. Todo esto entonces basado legítimamente en la oración, como lo vamos a ver a continuación, y en su palabra. Por tanto, Dios valida y aprueba la acción de la iglesia a través de su liderazgo, sea atando al hermano o desatándolo, sea atando la situación o desatando la situación. Si se ata en la tierra, Dios lo ata en los cielos. Si se desata en la tierra, Dios también lo desata en los cielos. Si a una persona se le reprende, se le disciplina, Dios lo aprueba del cielo. Si la misma persona es habilitado, perdonado y restaurado y la iglesia lo recibe, Dios también en los cielos lo desata, es decir, lo libera, lo aprueba, lo confirma completamente. El acuerdo del liderazgo de la iglesia aceptado por la congregación recibirá el respaldo del cielo en cualquiera que sea la decisión tomada. ¿Saben ustedes, hermanos amados, saben ustedes el descanso que nos trae esto a nosotros?
Porque si algún hermano en algún minuto pone en tela de juicio alguna acción disciplinaria, nuestra defensa es el tribunal del cielo. Él nos faculta para hacer lo que hacemos. Por lo tanto, si tenemos la venia de nuestro Creador, no nos debe de importar lo que la gente diga o que la gente prejuzgue las acciones que hacemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la facultad. Es decir, el tribunal es la misma iglesia. Y eso lo respalda el Señor. Por lo tanto, eso para mí, para un pastor, para un liderazgo, es un descanso muy grande. Por lo tanto, rechazar la disciplina determinada por la iglesia es rechazar a Dios mismo. Este principio lo vemos en Lucas 10. Miren ustedes allí en Lucas 10, por favor. Lucas 10, verso 16. Este es el mismo principio. Hablo de principio, no estoy hablando que es la misma verdad. Estoy hablando que es el mismo principio. Aquí lo van a entender. Lucas 10, 16. Dice, el que a vosotros oye, es decir, a los discípulos, el que oye a los discípulos, a mí me oye. ¿Quién está hablando aquí? El Señor. Es decir, oír a los discípulos que hablaban la palabra de Cristo era oír a ¿quién? A Cristo mismo. Y el que a vosotros desecha o rechaza, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Se entiende el principio aquí? El punto es el siguiente. La iglesia disciplina a alguien bajo los términos bíblicos, desde luego. No porque se le ocurrió al pastor o al líder, no por cualquier cosa. Es por argumentos sólidos que violan la palabra del Señor. O sea, los mismos argumentos que Dios nos da en la Biblia, podemos disciplinar a las personas. Pregunta, ¿Dios aprueba eso del cielo? Totalmente. Entonces, todo lo que la iglesia ate aquí abajo, Dios arriba también lo ata. Pero en el momento en que la persona es restaurada, desatada, Dios también lo desata eso en los cielos. En otras palabras, rechazar la disciplina de la iglesia es rechazar a Dios. Aquí Cristo dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Porque ustedes son mis representantes. Yo soy el que los envía a ustedes. Y el que los desecha a ustedes, me desecha a mí. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Porque yo vengo en representación de mi Padre y ustedes los he enviado al mundo como mis representantes. El que los desecha a ustedes, a mí me desecha. ¿Se entiende el principio? En el primer libro de Samuel, cuando el pueblo de Israel comenzó a pedir un rey, y Samuel como profeta de Dios tuvo allí que referirle algunas palabras al pueblo de Israel, y Dios le dice algo muy interesante a Samuel. Samuel, mira, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. El mismo principio. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades, ¿cierto? Porque las autoridades, ¿quién las puso? Por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, dice ahí Pablo, quien se opone a la autoridad, ¿se opone a quién? A lo establecido por Dios se opone o se resiste. Por lo tanto, ¿qué debe hacer la iglesia cuando se toma la decisión de disciplinar a alguna persona? Tenemos que tener la confianza en primer lugar que Dios nos aprueba total y completamente. William MacDonald dijo lo siguiente: cuando una asamblea en oración y obediencia a la palabra liga una acción disciplinaria sobre una persona, esta acción queda admitida en el cielo. Cuando la persona disciplinada se ha arrepentido y ha confesado su pecado y la asamblea lo restaura la comunión, esta acción de desatar queda también ratificada por Dios. Fin de la cita. Evis Carballosa, en su comentario a Mateo, dice lo siguiente: este último versículo demuestra que la acción de atar y desatar
no fue dada exclusivamente a Pedro, como lo leímos anteriormente, sino también al resto de los apóstoles y probablemente a la comunidad cristiana en una congregación local. El contexto apunta a la autoridad de la congregación de aplicar una medida disciplinaria contra un creyente impenitente. La iglesia, representada por sus administradores y pastores, tiene la responsabilidad de disciplinar a aquellos miembros que causen conflicto o división en la congregación, atando una situación o desatando una situación. Ambas cosas, Dios dice, en los cielos será también atado y en los cielos también será desatado, porque Él nos respalda en todo lo que hacemos. Por tanto, concluimos esta idea, hermanos. Atar entonces se refiere a la determinación de la iglesia de privar o prohibir al pecador, entre paréntesis atar, y desatar implica volverlo a la comunión arrepentido y perdonado, y Dios respalda, insisto en esto, y aprueba todo esto en el cielo. Veamos un ejemplo práctico, hermanos, aparte de lo que hemos visto, en 2 Corintios, capítulo 2. Con este ejemplo debiera quedar mucho más claro. 2 Corintios 2, del 5 al 11. Aquí se menciona a una persona que había cometido pecados, que había sido disciplinado por la iglesia, pero que finalmente había sido restaurado. 2 Corintios 2, 5. Dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, dice Pablo, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, dice él, a todos vosotros. ¿Por qué? Porque como somos un cuerpo, ¿quién se adolece? Todo el cuerpo. 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. La palabrita, hermanos, quiero que por favor pongan su mirada allí en el verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión. Esa palabrita reprensión, epitimia en el griego, significa que había sido separado oficialmente de la congregación por sus pecados, por el dolor que había causado. ¿Qué se hizo entonces de acuerdo a Mateo 18? Se ató. Cuando él fue disciplinado, cuando él fue reprendido, cuando él fue separado de la congregación, ¿qué se hizo? Se ató. ¿Dios también lo ató en el cielo? Sí, respaldó esa acción. Pero ¿qué dice después? Así que el 7, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también desatar. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí se presenta un pecador que había sido disciplinado, había causado dolor por sus pecados. ¿Qué se hizo ahí? De acuerdo a Mateo 18. Todo lo que atareis en la tierra será atado por Dios en los cielos. Cuando se reprendió a esta persona, fue atado eso, Dios lo ató, pero aquí la Biblia dice que fue perdonado, fue restaurado, entonces se desató eso. La iglesia lo liberó, la iglesia lo restauró, la iglesia lo integró otra vez a la congregación local. ¿Qué es lo que hace Dios también en el cielo? Habilita eso, confirma eso y lo aprueba desde los cielos. Cuando Pablo dice
¿ustedes por qué no juzgaron al que tal ha hecho tal acción? 1 Corintios 5 del fornicario en Corinto. Quiten de medio de vosotros al que ha cometido tal acción. ¿Qué se hizo ahí? Se ató. ¿Dios respaldó eso en los cielos? Claro que sí. Bueno, no tenemos evidencia bíblica explícita de que él se haya arrepentido, pero supongamos que se haya arrepentido. ¿Cómo tendríamos que llamarle a eso? Fue desatado eso. Dios también lo confirma eso en los cielos. Ananías y Zafira, la atadura fue bastante fuerte para ellos, ¿cierto? El punto es que, ¿qué hizo Pedro al confrontar a Ananías y Zafira? Ató. ¿Dios respaldó eso en el cielo? Sí. El tema es que con ellos fue radical. Dios les quita la vida. ¿Qué hizo Pablo con los ociosos de Tesalónica? No se junten con ellos. Disciplina, ató la situación. Dios lo aprueba en el cielo atando también. Pero síganle amonestando como hermano, dice Pablo. Pero si ellos se arrepentían y volvían a la comunión normal, se desataba. Porque todo lo que desatéis en la tierra también será desatado en los cielos. Espero que con todo esto, hermanos, haya quedado claro. Regresamos a Mateo 18. Vuelvo a insistir, hermanos, esto es un alivio tan grande para nosotros. No estamos solos en esto. Verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, qué bueno, yo quería un avión, pastor, ya, pongámonos de acuerdo aquí. Total, el texto dice cualquiera cosa que pidiéramos. Mira, este pasaje no es un cheque en blanco que Dios nos da para pedir lo que tú quieras y lo que a ti se te antoje. Pregunta en primer lugar, que si dos de vosotros, ¿cuáles dos en el contexto? Los dos testigos que fueron llamados para ejecutar la reprensión, para servir como testigos ante la reprensión del hermano o de la persona pecadora. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, en este caso puntual, el trato de un pecado de una persona, ¿qué va a pasar con Dios? Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Obviamente, porque Dios respalda lo que hacemos. Por lo tanto, esta oración aquí, de estos dos de vosotros, que se pongan de acuerdo, está bajo el contexto de la disciplina, repito, y se pide la oración para saber cómo actuar correctamente. Es decir, Dios está consciente que tratar el pecado en la iglesia no es fácil abordarlo. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Bueno, pidan a nuestro Padre Celestial sabiduría para que lo que pidan ustedes, en virtud de la disciplina que van a llevar a cabo, nuestro Padre les ayudará, nuestro Padre les dará la sabiduría para poder hacerlo. Dios no necesita, hermanos, una multitud para responder en este respecto, sino solo dos de vosotros, dice Él. Repito, estos son los dos testigos que se exigía para reprender al pecador del verso 16. Ahora aquí hay algo interesante. Dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Symphoneo en el griego, ponerse de acuerdo, de donde tenemos la palabra en la música, que es sinfonía. Qué interesante. Es decir, estos dos, este de acá, no puede pedir lo que se le antoje y este otro pedir otra cosa. Tienen que estar sinfónicamente, tienen que estar armónicamente, pidiendo algo en común. En este sentido, la restauración de un hermano, de una persona. Se pusieran de acuerdo como una sinfonía, que es la raíz griega del término que se utiliza en el versículo, como agrega un escritor, que sale de corazones acordes unos con otros.
Francisco La Cueva de este pasaje dice lo siguiente: están acordes. Acorde y acuerdo brotan de la misma raíz. Cor pertenece a corazón. Del vocablo griego usado aquí procede la misma sinfonía. Escuchen, él agrega, las oraciones en este respecto suenan bien a Dios si nuestros corazones están en armonía. Un acorde de voces que suben al cielo como un bello canto brotado del corazón que se recita al Rey. Fin de la cita. Eso es ponerse de acuerdo. En este caso con los ancianos de la iglesia, en cada situación que hemos tenido, ¿en qué nos tenemos que poner de acuerdo? Oremos para que Dios nos dé sabiduría para tratar con esta persona, con esta otra persona, para llamar a reprensión a esta persona. Oremos, porque nosotros inherentemente no tenemos sabiduría. Necesitamos el tino, la inteligencia, la sabiduría de nuestro Dios para abordar las situaciones. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es una promesa maravillosa para nosotros. Dice Evis Carballosa lo siguiente: el verbo se pusieren de acuerdo, que literalmente significa producir el mismo sonido a la vez, es decir, ser acorde, ponerse de acuerdo. La idea del pasaje es que si dos o más creyentes se ponen de acuerdo tocante al contenido de una petición, es decir, cualquiera cosa que pidieren, es importante notar que la frase se refiere a un hecho concreto. El pasaje destaca además que la disciplina en la iglesia no debe considerarse como un mero acto administrativo, sino como una situación espiritual que requiere la presencia misma del Señor. El punto es que Dios nos promete, o el Señor nos promete, que será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios quiere la restauración de sus hijos. Si son sus hijos, porque si no lo son, Dios tiene que hacer otra cosa, salvarlos primero, si es que están en su plan soberano de redención. Versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así como el pasaje así como el pasaje anterior se malinterpreta sosteniendo que, como el texto dice, cualquiera cosa que pidamos, entonces pidamos lo que se nos antoje. De la misma forma que se malinterpreta ese texto, también se malinterpreta este otro. Porque como decía también el hermano en la coordinación, el día lunes tenemos oración, llegaron dos. No importa, hermanos, porque la Biblia dice, donde están dos o tres congregados, allí estoy yo. Bueno, estos dos o tres, al igual que los dos del verso 19, al igual que los del verso 16, todos se refieren al mismo dos. Si seguimos la línea lógica interpretativa. Por lo tanto, porque donde están dos o tres, ¿a qué se refieren esos dos o tres? A esos que estaban relacionados con el trato, con la reprensión, con la disciplina de esa persona que estaba en pecado. Allí estoy yo en medio de ellos. Otra promesa. La promesa del 19 es que será hecho por nuestro Padre, ¿cierto? Acerca de eso que están pidiendo. Ahora la promesa acá es que Él estará en medio. Entonces, noten ustedes en el verso 20 cómo inicia. ¿Por qué? Esa es una palabrita explicativa de lo anterior. 10 varones judíos era el quórum mínimo para construir una asamblea de la sinagoga, pero con frecuencia se decía que la presencia de Dios estaba aún con 2 o 3 que se reunieran a estudiar su ley.
Cristo aquí promete su presencia con aquellos que están reunidos en su nombre. Escuchen, hermanos, lo importante es la presencia de Dios en la reunión y la armonía espiritual de los que se han reunido en el nombre del Señor. Porque aquí cuando el texto dice en mi nombre, como ya lo hemos explicado, esto se refiere que están reunidos bajo su autoridad o por su autoridad en reconocimiento de todo lo que Él es, de todo lo que Él ha demandado y obviamente en obediencia a su palabra. ¿Cuál es la promesa entonces? Cristo dice, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo primero nos manifiesta el Señor el apoyo de Dios? Todo lo que atareis en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desateis en la tierra será desatado en los cielos. Dios respalda la acción de la iglesia. Después nos dice que cualquier cosa que se pidiera en razón de la disciplina, de la reprensión, esos 2 o 3, Dios les promete que será hecho por nuestro Padre en los cielos. Y ahora termina la promesa del Señor que cuando 2 o 3 están congregados en su nombre, bajo lo que Él demanda, bajo su voluntad, la promesa es, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a ver esta expresión en medio de ellos. ¿Qué implica, hermanos, que Dios esté en medio de? Salmo 46. Salmos 46. Porque vuelvo a insistir, esta expresión debe traer tranquilidad, quietud, paz, confianza a los que llevamos a cabo en la iglesia la disciplina. Dice Salmo 46, verso 5. Aquí se estaba hablando de la ciudad de Dios, el santuario y las moradas del Altísimo. Y dice en el 5, Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pregunta a ustedes, ¿por qué la ciudad no será conmovida? Porque Jehová está en medio de ella y porque Jehová está con nosotros. Esto es lo que hace la diferencia. Ahora miren ustedes en Isaías, capítulo 12. Isaías 12, verso 6. Dice así, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Cuál debía ser el motivo de regocijo y canto de Sión? Porque grande es en medio de ella el Santo de Israel. En Sofonías, antes de Ageo y después de Habacuc, Sofonías capítulo 3, verso 16 y 17. Dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Por qué Jerusalén aquí no debía tener temor? Porque Jehová está en medio de ella. Poderoso, Él salvará. Muy bien, regresamos a Mateo 18. ¿Qué le dijo Cristo a los discípulos? Porque donde están 2 o 3
congregados en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? Allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué la ciudad no va a ser conmovida? Porque Jehová está en medio de ella. Porque Jehová está con nosotros, dijo el salmista. ¿Cuál debía ser el motivo de regocijo y canto de Sión? Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Por qué Jerusalén no debía tener temor? Porque Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. Y resulta que Cristo dice a estos hermanos, a estos testigos que van a abordar la reprensión o disciplina con la gente, allí estoy, yo en medio de ellos. Por esta razón es que la iglesia debe estar confiada. Porque cuando llevamos a cabo la disciplina en la iglesia, Él nos promete estar en medio nuestro para respaldar la acción disciplinaria y que su iglesia mantenga en el tiempo la pureza, la santidad y el orden. Porque yo estoy en medio de ustedes. Imagínate un grupo de ancianos en una iglesia, que el Señor nos diga, yo estoy en medio de ustedes, hagan lo que tienen que hacer. Reprendan, exhorten, prediquen, ayuden, clarifiquen, animen, alienten, pero también reprendan, también regañen a los hermanos para que puedan caminar de manera recta. Y yo estoy en medio de ustedes, porque todo lo que aten aquí, yo también lo ataré en los cielos, y todo lo que desaten aquí, yo también lo desataré en los cielos. Si ustedes se ponen a orar en razón de esa disciplina, yo haré lo que ustedes me piden. Y si 2 o 3 se juntan en mi nombre, yo estoy allí, en medio de ustedes. ¿No es una fortaleza esa para nosotros, repito hermanos, para que la iglesia haga lo que debe de hacer? Tenemos su respaldo. Por lo tanto, si tú tienes algún reclamo, el reclamo debiera ser al tribunal del cielo. Y cuidado con eso. Porque repito, cuando la iglesia hace lo que debe de hacer, entonces Dios está en medio de ella confirmando todo. La gloria de la congregación no está en la congregación, sino en la presencia de Dios en ella. 2 o 3, tan poquititos y es suficiente. Matthew Henry dice lo siguiente: la manada pequeña no tiene por qué desanimarse. No es la multitud, sino la fe y la devoción sincera de los congregados lo que atrae la bendición de Dios. Y al ser así, la presencia y compañía de 2 o 3 será tan honorable, gozosa y fructífera como si el número de los reunidos fuese de 2,000 o 3,000. Bien, hermanos, la disciplina en la iglesia, teóricamente hablando, es más fácil que llevarla a cabo. Hablar de disciplina en la iglesia es mucho más fácil que cuando hay un hermano que hay que disciplinar. Hablar, exponer de disciplina en la iglesia siempre será más fácil que cuando tenemos que abordar a alguna persona en la iglesia para poder disciplinar. Pero aún así, hermanos, aún así, la iglesia debe de brindar la ayuda, la enseñanza, exponer con claridad la voluntad de Dios para que cuando una persona no se someta a la palabra del Señor, como iglesia nosotros tengamos que reaccionar. Y debemos de entender que Dios, si hacemos todo lo que está de acuerdo con su palabra, será aprobado, será respaldado absolutamente por Él en el cielo. Y la iglesia debe someterse a esto para preservación de la pureza precisamente de la iglesia. De ahí el título, hermanos, la disciplina y la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos expuesto en estas 6 enseñanzas, Dios lo aprueba y Dios lo confirma completamente. ¿Qué nos queda a nosotros? Hacer lo que su palabra nos manda.
Por lo tanto, amados hermanos, ¿cuál es el llamado final? Sed santos, porque yo soy santo. Dios nos ha dado su palabra para obedecerla, no para desobedecerla. Tenemos que tener amor los unos por los otros, exhortarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, para que todos vayamos caminando en santidad a nuestro Dios. Y cuando el Señor nos venga a buscar, podamos irnos con una conciencia tranquila, limpia, como la manifestaba constantemente el apóstol Pablo. Así es que, amados hermanos, tenemos que seguir orando también, obviamente, por aquellas personas que en este minuto están en esa condición en la iglesia. ¿Por qué? Porque finalmente el Señor en su gracia los pueda restaurar y poder seguir caminando adelante. Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, como lo dijimos al principio, no solo cuando el Señor nos venga a buscar, sino comenzar a manifestar esa pureza ahora, porque el Señor ya nos lavó con su sangre preciosa de todos nuestros pecados, pero tenemos que manifestarlo eso, tenemos que expresarlo a través de una vida, de una conducta piadosa delante de la iglesia, no solamente aquí, sino también delante de los hombres, porque el buen testimonio del creyente debe ser no solo aquí dentro de las cuatro paredes, sino en todo contexto que Dios nos permite estar, contexto social, llámese académico, hogar, llámese barrio, población, ciudad, laboral, etcétera, etcétera. Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Vamos a orar. Padre, bueno, gracias te damos, porque al entender, Señor, que tú apruebas completamente lo que la iglesia determine hacer, siempre basado en lo que tu palabra nos manda, debemos tener la confianza y la certeza que tú, Señor, apruebas y confirmas todo lo que hagamos aquí, Señor. Y te pedimos cada día que nos dé sabiduría y que la iglesia, al terminar esta serie, podamos entender, Señor, la seriedad que esto tiene, el celo, Señor, que tú manifiestas en la pureza y santidad de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener temor, un temor reverente delante de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que la iglesia es un grupo de personas que han sido convertidos a ti y que no son solamente personas que han adoptado una religión externa y que viven en sus pecados, porque para eso, Señor, tú has establecido también la disciplina para poder discernir que la gente que está aquí adentro son personas que realmente han nacido de nuevo. Señor, ayúdanos a mantener la pureza y la santidad de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender a través de estos ejemplos tan grandes del fornicario en Corinto, de Ananías y Zafira, de los hermanos allí en Tesalónica. Señor, ayúdanos a ver, a observar a través de ellos que tú eres un Dios santo y que demandas, Señor, santidad y pureza en tu iglesia. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando nos disciplinas es un bien de amor para cada uno de nosotros, porque tú, Señor, al que amas, disciplinas y azotas a aquel que recibe por hijo, porque ¿qué padre es aquel que a su hijo no lo disciplina? Nuestros padres nos disciplinaban y nos venerábamos, veíamos el fin de semana pasado. ¿Cuánto más no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Señor, tú nos disciplinas para que podamos participar de tu santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después
da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Señor, gracias por aquella disciplina que ha logrado su fruto. Gracias por aquella disciplina que ha generado cambios en nosotros. Ayúdanos, Señor, a discernir que tú quieres, Señor, siempre lo mejor para nosotros, para que cada día nos conformemos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por esta serie de enseñanzas y esperamos que hayan bendecido y edificado los corazones de todas las personas que hemos oído y hemos sido, Señor, testigos de estas enseñanzas. Te agradecemos a través de Jesucristo, tu Hijo. Amén.